Allí lo sucedido durante esta jornada, de inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Romain Migos, es sociólogo francés, periodista, nos acompaña desde Lima, en Perú. Romain, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Tatiana, estoy muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias a ti. Romain, seguramente ha seguido todo este tiempo, no solamente las movilizaciones, sino cómo el gobierno, a través de sus distintos actores políticos, le ha dado la espalda al pueblo. Hoy el presidente toma una decisión que realmente era inesperada. Así que primero quiero preguntarte acerca del contexto político. ¿Se trata de una muestra de impotencia del presidente Macron o un desafío al Congreso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que se trata de un gobernante muy ideologizado, ¿no? En el neoliberalismo. Hay que recordar que esta reforma ya la habían lanzado a finales del año 2020. Incluso había dos cosas: el aumento de la edad de jubilación con el fin de algunos regímenes especiales, particularmente en la función pública, y también en aquel momento estaba contemplado poner un sistema de jubilación privada, es decir, la privatización del sistema público de jubilación, de pasar de un sistema por repartición hasta un sistema de capitalización, ¿cierto? Esta reforma en aquel momento había sido parado por la pandemia del COVID-19. Y después del COVID se entró en un periodo electoral. Los responsables del partido de Macron dijeron claramente: nuestra prioridad en el próximo mandato, si ganamos, es hacer la reforma del sistema de jubilación. Entonces ya sabemos que algunas personas votaron por Macron porque tenían más miedo de la otra candidata, que era Marine Le Pen. Hoy esta gente dice: no hemos votado por Macron para que reformes el sistema de jubilación. Sí, pero estaba muy claro desde el inicio que eso era su programa y que él lo iba a aplicar. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Estamos frente a un gobierno que carece de legitimidad para hacer una reforma que 70% de los franceses rechazan. En la calle se está viendo con marchas inmensas. Hacía años que no había marcha tan fuerte en Francia. Los marchantes en todo el país no bajan de 2 millones, subieron a 3.500.000. O sea, es una marcha multitudinaria en todo el país, una población que no quiere de esta reforma, y del lado de Macron y invocan la legitimidad de su elección y del programa por lo cual fueron electos. Aquí hay una especie de crisis de legitimidad y creo yo también de crisis institucional, y ya lo estamos viendo con la medida que ha utilizado el partido de Macron en el Ejecutivo para hacer pasar esta reforma impopular, que es como lo dijeron en su reportaje, es una medida constitucional que le permite aplicar una ley pasando por encima del Parlamento. Entonces está en una situación muy trancada, lo que explica el estallido social que hay desde hace 2 meses en Francia, y particularmente esta noche, hoy en día, esta noche, donde varias de las ciudades se incendiaron literalmente. ¿Y qué fue lo que sucedió en la Cámara Baja desde ese análisis político? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque llega además la primera ministra, la envía el presidente Macron, no va él, envía a su primera ministra, y el abucheo fue impresionante. A las afueras del Congreso, miles de personas apostadas pidiendo que esto se echara para atrás. ¿Qué fue lo que sucedió en la Cámara Baja? ¿Cómo entenderlo? Yo creo que tuvieron el miedo de no llegar a tener los votos suficientes para poder imponer esta reforma. Normalmente los tenían entre el partido de Macron y la derecha tradicional liberal, tenían una mayoría. Creo que es importante, Tatiana, decir a los televidentes que el presidente francés no tiene mayoría en el Parlamento. Está obligado de componer con la derecha liberal tradicional y con dos otros bloques: el bloque de la agrupación nacional, del Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, y con el bloque de la izquierda. El bloque de Le Pen y el bloque de la izquierda están en contra del sistema de jubilación. Entonces, él no quería arriesgarse
a que algunos diputados, quizás presionados por sus electores, se voltearan y finalmente no le den los votos para hacer pasar esta reforma. Desde hoy, de todas formas, esta reforma carece de legitimidad porque ha sido impuesta a pesar de ser rechazado masivamente por el pueblo. Ha sido ampliamente rechazada. Las expresiones en las calles que vienen desde hace más de 2 meses así lo ponen en evidencia. Ahora, Romain, ya se está hablando de un proceso de moción de censura, no solamente al presidente, sino a todo su tren ministerial dentro del Congreso. Un punto clave que nos decías, en la Cámara Baja el presidente no tiene mayorías, pero en la Cámara Alta sí. ¿Esto realmente puede prosperar? Esa es la pregunta clave. ¿Una moción de censura en contra del presidente podría prosperar? Sí, la Cámara Alta tampoco tiene mayoría. Son los partidos tradicionales que no son afín al partido de Macron. Pero ese es un detalle. La moción de censura no se aplica al presidente, se aplica al primer ministro y a su gobierno. Es decir, la posibilidad que si una mayoría de diputados vota por una moción de censura, pueden tumbar el gobierno y ahí Permíteme preguntarte algo para claridad. fuerza. Claro, ¿Cómo? permíteme preguntarte algo para claridad con respecto a la mayoría. ¿Y por qué esta coalición que tenía el presidente, que le sirvió incluso para que se dieran varios debates y avanzara así la reforma de pensiones, esta reforma regresiva de 62 a 64 años, solamente por contar un hecho fundamental, lo cual indica que, bueno, prácticamente nadie podrá jubilarse en tu país, ahora han cambiado? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso son cosas de alianza, ¿no? Pero permítame desarrollar lo de la moción de censura porque eso es muy importante. La derecha tradicional, los partidos de derecha tradicional dijeron ya que no iban a votar una moción de censura que sea propuesta por el bloque de izquierda. El bloque de izquierda dijo que no iban a votar una moción de censura que sea propuesta por el partido de Marine Le Pen. Pues aquí, con este tipo de oposición que no sé, que vamos a decir, que prioricen una ideología o un electoralismo frente a una prioridad pedido, gritado por el pueblo, Macron tiene un boulevard para imponer su reforma del sistema de jubilación e incluso seguir con su gobierno. ¿Por qué se toma esta decisión? Claro, ahora te entiendo con respecto a la moción de censura, lo cual no quiere decir que se vaya a salvar de esta profunda crisis y de todos los paros y protestas que vienen en adelante. Pero lo otro importante para preguntarte es, ¿qué es lo que hay detrás realmente de esta reforma? El gobierno y el presidente Macron han dicho desde hace varios años que no alcanza el dinero para las jubilaciones. Desde las calles se dice que eso es mentira, que plata hay, lo que pasa es que está muy mal repartida y no hay un verdadero impuesto a las grandes ganancias, a las grandes riquezas del país. Sí, bueno, lo acabas de decir, efectivamente estamos hablando de sumas de 7.000 millones de euros para supuestamente financiar el sistema de jubilación. Esta suma de dinero bien se puede buscar aplicando o impuestos a los más ricos o impuestos extraordinarios a la ganancia de las grandes empresas o incluso luchando contra la evasión fiscal. O sea, hay múltiples formas de recaudar este dinero. ¿Por qué lo están haciendo? ¿No? ¿Por qué esta reforma? Y déjame decirte que eso es la primera parte de la reforma, que es el aumento de la edad de jubilación, acompañado con el fin de algunos regímenes especiales para la función pública. El objetivo de eso es la privatización del sistema de jubilación, es llegar a un modelo como podemos ver en algunos países de América Latina, en Estados Unidos, donde los fondos de pensiones son los dueños de la jubilación de los ciudadanos, y con la plata que se hacen dentro de este negocio se pueden prestar dinero, pueden invertir dinero, pueden especular con este dinero y finalmente es un sistema que no está contemplado para el beneficio de la gente. Eso es lo que está en juego, no en esta reforma, pero es lo que va a estar en juego a futuro. Esto es un primer La reforma paso. del modelo chileno, Romain, la reforma del modelo de pensiones chileno, las rechazadas también en las calles AFP.
exactamente, pero siguen igual con el mismo sistema. Y en el primer intento de modificar el sistema de jubilación francés en el final del año 2020, habían acumulado los dos, ¿no? O sea, lo que están haciendo hoy más abrir la posibilidad de privatizar el sistema de jubilación. Entonces yo creo que eso es una primera batalla incluso, y yo creo que es muy importante recordar que estas líneas ideológicas neoliberal son impuestas también por la Comisión Europea, por la Unión Europea, a los gobernantes de los países que la componen, por una parte. Por otra parte, grandes empresas como BlackRock, fondos de pensiones, ya se reunieron con Macron. Ellos están ya negociando la segunda parte, que podría ser en algunos años, la segunda parte de adueñarse del sistema de jubilación. Es un quiebre del Estado social que ha mantenido Francia durante los últimos 60 años. Es decir, Emmanuel Macron se reelige como presidente del país y está cumpliendo con la tarea para lo que lo pusieron allí. Sí, lamentablemente él había anunciado que iban a hacer esta reforma y algo más incluso. El problema es que en Francia se ha polarizado en cierta parte el juego político, y mucha gente, sobre todo en la izquierda, votaron por Macron para impedir que la otra candidata llegue al poder. La otra candidata que, dicho de paso, estaba en contra de la reforma de ese sistema de jubilación. Entonces aquí hay un defecto de legitimidad. Macron fue electo con buena parte de votos que se oponen a la reforma del sistema de jubilación. Y ahí está la cosa que hace que carece de legitimidad, y más con el uso del decreto como lo hizo hoy, pasando por encima de la Asamblea Nacional. Por último, Entonces aquí, sí, adelante, dime. no, que yo creo que por los próximos días, yo creo que las manifestaciones van a seguir, porque el pueblo francés siente eso como una cachetada, como una falta incluso de consenso, de que no está escuchado, porque hay una gran mayoría de franceses que se oponen a esta reforma. Entonces ahí hay un problema, y yo creo que las marchas y la manifestación deberían seguir en las próximas semanas. Por lo menos las principales centrales obreras, sindicatos han dicho que van a continuar, han presentado hoy una agenda de movilizaciones en todo el país, no solamente en París. Por último, Romain, desde una visión europea, digamos, de todo el continente, había algo que nos decías, esto de alguna manera ha sido una exigencia por parte de autoridades del bloque europeo, de la Unión Europea, pero estamos hablando de Francia. Recordemos que desde los años 60 unas inmensas manifestaciones estudiantiles que le dieron la vuelta al mundo por la reivindicación de derechos. Un país que ha luchado muchísimo por ese llamado estado de bienestar. Es Francia el que lo ha hecho, y ahora todo eso se derrumba. Así que, ¿cómo se ve esto desde el bloque europeo? Pues fíjate, un detalle interesante, ¿no? Las manifestaciones hoy, ¿no? Desde hace un mes, duplican las manifestaciones que hubo en el mayo del 68, por ejemplo. Entonces es un movimiento social mucho más amplio y mucho más consensuado de lo que era en el mayo del 68. Como bien dijiste, o sea, yo creo que la Francia que invocas, ¿no? de estos 60, lamentablemente ya no existe. Existe otro tipo de conflictos sociales. Ya no es la importancia del país que el país tenía en los 60, obviamente no lo tiene hoy en día, tampoco lo tiene dentro de la Unión Europea. Y hay finalmente, en la Comisión Europea hay una especie de consenso neoliberales que se impone a los países miembros de esta institución supranacional. Entonces, ahí también hay un problema de soberanía, ¿no? Que yo creo que debería Francia y todos los países, por cierto, recuperar primero su soberanía para reconstruir el sistema de protección social que está siendo desmantelado hoy en día.
Pues ese es el escenario. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo a esta hora, Romain. Muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Gracias a todos. Adiós. Muy buenas noches.